Hola, soy Elena Laura, una pintora residente en Granada. Me crié aquí, nací aquí, aunque luego después ya más mayorcilla me fui a vivir con la familia al País Vasco. Bueno, tengo muchas exposiciones ya individuales, una trayectoria de pintar, de hacer grabados, linóleo, serigrafía, tipografía artística, porque son muchos años ya de actividad creativa. Y bueno, he tenido maestros muy queridos para mí, como mi llorada Dolores Montijano, que fue mi maestra en grabado, falleció hace poco, como Emilio Sdum, con el que aprendí grandes cosas, grandes y profundas reflexiones sobre la vida, como con Dolores, y también el disfrute de la tipografía artística, del linóleo, en fin, amistades muy, muy intensas para mí. Después, pues, como digo, he hecho muchos cursos monográficos de todo tipo. Y bueno, actualmente he terminado una exposición en Madrid, en la Galería Ulumen, una galería muy interesante, un centro cultural estupendo, en un sitio muy bueno, en la calle Claudio Coello. Se titulaba Compasión, con el doble sentido de la pasión con la que uno pinta, la pasión con la que uno mira, más que mirar, se entrega a la contemplación, que es algo que nos falta en esta sociedad. Miramos mucho, pero contemplamos poco. Entonces yo a partir de ahí generé unos trabajos donde unía la pasión con la que pintaba y la compasión que provoca siempre esa contemplación, que lo que nos da es una comprensión de las cosas. Y de ahí viene el conocimiento, el sentirse cercano a otro, la empatía, y por tanto, pues eso, la compasión en el sentido más positivo, no la lástima, sino con pasión, es decir, con la vida del otro, sentirse uno con esa persona. La enfoqué, pues, por ejemplo, diciendo que hay muchas personas que miran exposiciones, pero las miran, no se paran en ningún cuadro, y eso es un poco triste, no por mí personalmente como pintora, sino para en general todos aquellos que nos dedicamos a algo creativo, que dedicamos muchos días, muchos años a veces a mostrar una serie completa y que se merece quizá un minuto en algún cuadro que te llame. El diálogo de la cultura, que siempre, si no hay cultura, entonces ya no tenemos esperanza. Y bueno, pues esa serie fue muy interesante y eran cuadros grandes, y ha terminado justo este sábado. Y ahora pues estoy con esta otra muestra que para mí es muy querida porque supuso el descubrimiento de Irene Nemirovsky, una grandísima escritora judía rusa, y bueno, el avatar de su vida, que fue muy complejo y por supuesto corto, porque siendo una escritora muy famosa en Francia, bueno, les pilló todo a la familia, porque claro, tuvieron que huir de Rusia porque les pillaron la primera revolución rusa, los pogromos, la Primera Guerra Mundial, todo. Y entonces fueron huyendo, al final se centraron, diciéndolo en resumen, en París. Ella se sintió muy francesa, empezó a escribir en francés y se hizo muy famosa. Y bueno, después vino la Segunda Guerra Mundial, que también le pilló, donde, claro, falleció en Auschwitz, ¿no? Con esta exposición me apetecía mucho hacer un homenaje a una escritora que supo mantener la dignidad hasta el final, incluso cuando ya sabía que iban a por ella, mantuvo esa forma exquisita, ¿no?, de seguir haciendo bien su trabajo, de sobreponerse al miedo, y de escribir con una finura y una inteligencia, ¿no?, que supo hacer que el que lo lee, por ejemplo, la Suite francesa, que fue la primera que leí. La Suite francesa le da nombre al título de mi exposición, que la titulo Suite Nemirovsky, que es ese juego sobre su vida. Y pues como digo, es de esa manera tan profunda que los que saben escribir no necesitan ni siquiera utilizar florituras para que te vayan conmoviendo, ¿no? Entonces eso me pareció interesante, su obra y su vida fue apasionante y quería hacer toda esta muestra sobre ella. Aquí, por ejemplo, podemos ver algunas de las obras, empezando por un momento de su infancia que ella describe como su primera victoria. Era gente muy rica, ¿eh? La verdad es que era gente muy, bueno, tan rica que precisamente por eso tuvieron que huir de Rusia, porque claro, cuando estalló todo el problema social, fueron a por el padre, que era un gran magnate de las finanzas y una persona muy significada. Y precisamente por
ser tan adinerados pudieron huir, otros no pudieron, ¿no? Entonces ella, antes de que sucediera todo esto, como niña, pues vivía en una situación como de jaula de oro, porque, claro, muy mimada, pero de alguna manera un poco solitaria, porque el padre sí la mimaba, la madre era un poquito más déspota, más egoísta. Y en esta vez ella consiguió que el papá la llevara por el Dnieper, donde tenía una serie de negocios con la gente de los pueblos de alrededor, y se sintió muy feliz ella, vistiéndose en vez de con gasas y con encajes como quería su madre, pues con un vestido de marinero. Y su bolita negra, que era su gran triunfo, que nadie quería que llevara esas cosas sino muñecas, pero ella se empeñó. Bueno, pues así comienza un poco la trayectoria y bueno, un recorrido por esa etapa de infancia, donde la madre siempre iba por los lujos y las óperas y se perdía, y ella se quedaba así. Este cuadro, por ejemplo, se debería ver por aquí, porque aquí es donde se ve que ella está como perdida, no existe en el panorama vital de la madre, ¿no? Ella siempre estaba quieta y como si no existiera. Aquí trato este cuadro con una sensación violenta porque me gustaba demostrar cuando ella sale de ese mundo irreal, porque era lujo y nada más, y soledad, solamente con las tutoras y eso, y de pronto se escapa en un momento porque sabe que algo está pasando y le deslumbra la calle, porque es el momento, era en el 17, ella tiene entonces 14 años, y entonces ve toda la violencia, el fuego, la ira manifestada con este ritmo, ¿no? tan potente, y bueno, aquí la marca un poco como si estuviera así, ¿no? O sea, descubriendo, esto no es lo que yo pensaba, ¿no? Ahí empieza ya a tener pues esos pensamientos que ella le hacen madurar y convertirse en una gran escritora. Bueno, esta es otra, pasan 2 años y entonces ella descubre de alguna manera el primer esbozo de amor, porque como están huyendo y ya han conseguido llegar a Finlandia, pues bueno, hay un chico que le da un beso en una noche en un trineo, y por eso, pues bueno, a veces me gusta un poco disfrutar con el surrealismo y pongo ahí un trineo como si fuera su ojo y su pestaña, ¿no? Sus pestañas. Por eso está tan frío, porque lo único que hay cálido es el recuerdo del trineo y el amor, el fuego ese del amor. Aquí pasan a Estocolmo. Bueno, a Irene Nemirovsky le interesaba muchísimo el color, esa es una de mis teorías, ¿no? Para apostillar mi serie, mi trabajo. Conté muchísimos momentos en que ella manifiesta el color en sus obras, muchos. Así que por ejemplo, del recuerdo lejano que luego tuvo de esta etapa de Estocolmo, que fueron 3 meses, ella dice que solamente recuerda las lilas color malva, y por eso me pareció que podía inventar, bueno, un supuesto parque o jardín donde el río fuera justamente el color, ¿no? Que desembocara para manifestar que era Estocolmo, esos típicos edificios, ¿no? Molinos de Estocolmo. Luego ya empieza ya a viajar un poco más, porque ya es más mayorcilla, se instala, de hecho ya están en París, ya cuando pasan de Estocolmo consiguen llegar a París, donde se sitúan perfectamente, porque allí había ya muchísima inmigración de los ricos rusos, ¿no? Que se habían centrado allí. Entonces hay mucho ambiente, le encanta la cultura, los respetos sociales, y estudia en la Sorbona y se siente francesa, empieza a escribir en francés y bueno, muy rápidamente le llega la fama, porque a los 21 años ya hay un editor que la descubre. Ella lleva un manuscrito a un editor, le sorprende tanto que quiere conocer a esa persona tan madura que ha escrito ese libro, era el David Golder. Y cuando la recibe a ella, ve que es una chiquilla de 21 años, se queda alucinado, con lo cual empieza a promocionar mucho su obra y empieza a ser famosa rápidamente. Bueno, aquí antes de madurez, siendo joven, pues le gustaba a toda la familia venir a Hendaya. Ya sabes que en Francia era muy chic irse, los que tenían pasta se iban al sur de Francia, a Biarritz, a Hendaya, ¿no? A disfrutar los veranos, siempre con su chica, con su dama de compañía, su institutriz. Y ella recuerda mucho los atardeceres donde se veía pues el Fuenterrabía, que ahora se llama Hondarribia, Fuenterrabía con las luces, el crepúsculo y los paseos por la vereda del Bidasoa, ¿no? En fin, te cuento la parte del mensaje, porque yo en esta etapa he querido ser muy narrativa, he querido contar una historia, pero quisiera que cada cuadro valiera por sí mismo, en fin, con sus líneas de fuerza y su estética, no
Te lo cuento porque así se entiende mejor, pero bueno, imagino que podría verse uno por uno y mi deseo consiste en que funcionen, ¿no? Explicar es un placer, pero que no fuera necesario del todo. Bueno, sigue pasando una juventud muy linda porque le encantaba bailar, ¿eh? Y ella lo recuerda como una etapa preciosa en su vida, ¿no? Entonces, por eso ese ritmo, ¿no? Esta vitalidad y el ritmo de los cuerpos. Aquí se sugiere pues un chico, una chica bailando, ¿no? Todo luego se queda en gasas y en el tejido del viento, ¿no? de la libertad de movimiento. Y pues en este cuadro, que es una especie de broma divertida, es cuando ya está más, es en los años 30, que son años de gran felicidad. Ella ya se casó, tenía dos hijos, dos hijas, y disfruta mucho viniendo a Hendaya, siguen viniendo a Hendaya, lo pasa muy bien, ¿no? Y bueno, esto es un juego, por ejemplo, estas son las dos rocas, esas típicas de Hendaya, y las he hecho, son las gemelas, y las he hecho coincidir con estas anclas como si estuvieran pilladas. Ese tema un poco surrealista que a veces me gusta a mí, ¿no? Su chico, su marido y el hermano que venía también con ellos, y se lo pasaban bomba y bebían mucho y se divertían, hacían locuras. Entonces, bueno, el doble juego, las dos, ¿no? Y bueno, quiero que sea un cuadro festivo. Así que es una etapa, los años 30 fueron muy felices para ellos, desde los 20, así. Este cuadro, que quiero que sea la viva imagen de la felicidad, de hecho le titulo así, La felicidad, de Bonheur, significa pues eso, la etapa de juventud todavía, pero de madurez sentimental, como escritora, en fin, la buena vida, ¿no? Cuando ellos, aquí queda un poco como ennublado, pero que significa bastante dentro del cuadro, creo que lo equilibra. Ellos como pareja que se llevaban muy bien y salían por las tardes a disfrutar de los bulevares, de la vida de París. Era el momento de esplendor del jazz y bueno, era fantástico, ¿no? Tuvo que ser una etapa un momento para vivirlo en la historia, ¿no? Claro, no se sabía lo que venía después, que es lo bueno. Y bueno, pues los cócteles, en fin, lo bueno de la vida, lo magnífico, de lo exuberante de vivir. Bueno, aquí ya empieza un poco a torcerse la historia porque ellos venían, como digo, a Hendaya, estuvieron 2 años alquilando una casa, que por cierto conseguí descubrir cuál era. Estuve investigando y preguntando a los ancianos del lugar y bueno, era esta casa. Pero claro, hay como un doble juego. Está el momento de la felicidad, manifestado con el jardincito tal, y la típica casa vasca muy hermosa, pero a la vez hay una parte que ya empieza a estar nublada, bueno, el típico nublado vasco, la lluvia, la niebla, pero también simboliza un poco la otra cara de la moneda. Estaban en el mismo sitio, pero de pronto era el año 39, cuando ya por la radio se enteran de que bueno, se había hecho el pacto de no agresión entre el Reich y los soviets. Eso significaba guerra. Ella lo notó enseguida, lo supo y empezó a estar un poco ya preocupada. Y de hecho enseguida vino la declaración de la Segunda Guerra Mundial. Por eso, bueno, pues hay esta especie de juego, ¿no? Que, en fin, puede ser felicidad todo hasta que en un momento dado se cambia y cambia todo. Y nuevamente aquí, pues es esa misma etapa. Esto sí, sigue siendo, él seguía, en fin, escribiendo. Ella había sido ya muy famosa con muchos libros. Todo esto simboliza los lomos de libros, ¿no? Llenos de vitalidad, rojizos, vibrantes, en un mundo dorado. Todo esto está hecho con pintura dorada. Y cuando todo lo que crees que tienes lo tienes muy fijo, muy seguro, sujeto con unos hilos muy tensos, hasta que pasó lo que pasó, ¿no? Ya resulta que dejó de ser una gran famosa y estupenda escritora y ya simplemente era una judía, ¿eh? Entonces los libros quedan como cadáveres detrás porque ya, nada, están proscritos ya. Ningún editor se ocupaba de ella, en fin, los hilos se rompen. Todo lo que sujetamos, o sea, edificamos, se sujeta con hilos y se pueden romper. Y hasta que llegó el momento en que, gracias a que las niñas mantuvieron un manuscrito y durante años estuvo escondido, se lo dieron finalmente a un editor y el editor volvió a sacar a la luz a Irene Nemirovsky porque se dio cuenta que ese manuscrito era La Suite francesa, que es una obra de arte literaria. Por eso, pues bueno, el triunfo, pero con el momento en turbio en que ya lo que parecía sujeto, sólido,
como diría Muñoz Molina, pues ya no lo era. Y entonces empieza el éxodo. Es cuando ya está clara la guerra, los parisinos que se sentían muy seguros en su capital empiezan a darse cuenta que las bombas cada vez están más cerca y empiezan a emigrar, van hacia abajo, en busca de la seguridad, cada cual con lo que tenía, carros, bicicletas, coches, andando, lo que fuera. Y me di cuenta que sigo hablando sobre la temática, pero no hablo de la técnica. Pero bueno, supongo que no es momento. Pero bueno, se ve que hay como dos partes del cuadro, ¿no? Está la sombra del paisaje y la parte donde da la luz. Y es eso que nos ocurre a los humanos, ¿no? Que en medio de la luz está la sombra y viceversa, ¿no? O sea, que de pronto todo seguía vivo, pero ya estaba esa amenaza, esa oscuridad que se cernía, ¿no? Bueno, este cuadro fue importante para mí, bueno, todos, claro, pero es que tuve la tentación de pintarlo en grises, porque es un momento tremendo, ¿no? Cuando esta mujer que había sido tan importante tiene que empezar a suplicar ya ni siquiera con el brazo estirado, sino hundido el brazo, o sea, con la mayor humildad, que por favor alguien le editara, que le publicaran algo, porque también tenían que vivir y comer, ¿no? Entonces pasaron del esplendor de la vida económica, social, pasaron a la miseria, a tener que mendigar, que algún editor le publicara algo. Y claro, lo tenían prohibido, no podían. De hecho, todo el mundo le dio la espalda. Solamente hubo un editor, Alvin Mitchell, que fue tan buena persona que incluso aunque no pudo editarle, les daba dinero. Eso es una generosidad inmensa. Y también simboliza pues una carta que con toda inocencia le mandaron al mariscal Pétain para que se hiciera cargo, para que fuera benevolente, para que les perdonara. Ahí Irene tuvo que hacer algo que supongo que haremos todos los humanos en un momento de angustia, y es decir, vale, yo soy judía, somos judíos, pero no nos sentimos judíos. Nosotros somos franceses en realidad de mentalidad, nosotros respetamos toda la forma de vida de aquí y simplemente lo nuestro es que hemos nacido judíos, pero no, es decir, intentar salvarse, lo cual es muy humano, porque también tenían 2 hijas, ¿no? Pero claro, como digo, en la inauguración comenté que pedirle indulgencia a alguien que solo entiende la consigna de muerte es un poco absurdo, pero en fin, supongo que todos haríamos igual, ¿no? Suplicar. En este cuadro, pues, la cosa estaba fatal e incluso ya empezaba Irene a recibir pues artículos o recortes de prensa que le enviaban o libros donde se hablaba ya muy mal de ella, es decir, ya no era fantástica, ya era horrorosamente desagradable. Y como su marido la quería tanto, lo que hacía es cuando recibía algo se lo escondía. Así, pero de una manera como muy inocente, lo ponía por detrás de cualquier tejido, de cualquier rincón. Ella lo sabía, pero le dejaba hacer. Él pensaba que le quitaba penas y ella se hacía la tonta y también le quitaba penas a él. Por eso está como, bueno, detrás de un paño de cocina, medio escondido, pero todos los dos sabían lo que pasaba. Pero me pareció muy tierno, ¿no? Que ella diga en un momento de la biografía, él me está guardando las cosas, escondiéndolas, y se lo agradezco porque es tan bueno, ¿no? Este momento para mí es muy emocionante porque es una carta que le escribe a la tutora de las niñas, Julie Dumont, en que a modo de testamento, pero de una manera muy elegante, muy discreta, sin ningún aspaviento, le va diciendo, claro, lo pongo todo en francés porque es un respeto hacia ella, le va diciendo pues lo que tiene que hacer cuando ella no esté. No dice nada dramático, no habla, no se queja, simplemente dice, pues recuerda que tengo ya comprada la leña para el invierno, por favor búscate a alguien que cuide del huerto para que tengáis comida, que sepas que tengo un manuscrito preparado, acuérdate de que era Denise, la hija mayor, acuérdate de que Denise el año que viene tiene que ir al oculista. Es decir, es sobrecogedor la manera en que se escribe una carta, que en realidad es un testamento, con esa elegancia de ella, ¿no? Por eso dejo que vuele, ¿no?, esa carta, porque ella tuvo que dejarla como creyendo que le iban a hacer caso. Ella simplemente se atrevió, ¿no?, a creer en la bondad pese a tanta maldad como había, ¿no? Y aquí se habla, pues eso, de la selva, del horror, de la vorágine, de la espiral de violencia incontrolada, ¿no?, que supuso la Segunda Guerra Mundial y todas las guerras. Esta es la famosa, una manera mía de interpretar la caja, el maletín
donde estaba guardado el manuscrito de la Suite francesa. Ella, cuando se despidió de las niñas, les dijo, nunca os despeguéis de esta maleta, nunca. Entonces las chiquillas, sin saber lo que pasaba, porque eran unas niñas, siempre iban pegadillas con su maleta, ¿no? Y como una especie de negativo, ¿ves? Por la forma, otro rectángulo, es un poco, si se ves ahí tienen las manos como hacían los primitivos, ¿no? Dejar la huella, porque de tanto que la llevaban pegadas a ellas, yo me lo imaginé así, ¿no? Incrustadas, donde aparece el comienzo de la famosa novela de Suite francesa, ¿no? Que dice algo así como caliente, pensaban los parisinos, el tiempo de primavera, era la noche en guerra, la alerta, pero la noche pasaría y la guerra estaba lejos. Eso es lo que nos pasaría a todos, ¿no? Estamos viendo que la cosa viene, pero nunca nos lo creemos, ¿no? Y ese es el comienzo, es un comienzo estremecedor. Y luego sigue un poco hablando y al final, después de 2 párrafos, dice, los que dormían soñaban con el mar. ¿Qué pasa? Que incorporaban en el sueño los ruidos, la alerta, y se pensaban que era a lo mejor el ruido del mar, hasta que por fin despertaba y decía, oh, la alerta. Es decir, que todavía era un sí es no, un creerse y no creerse. Por supuesto, no dormían los que tenían un hijo en la guerra, o los que tenían un novio herido, pero a los que no les pasaba nada, pues bueno, ahí estaba la guerra, pero estaba lejos, ¿eh? Y bueno, he utilizado mucho este tono, este color, porque a ella, que le interesaba tanto el color, como digo, le gustaba mucho escribir con la tinta color mares del sur, lo que me parece muy, muy tierno, muy bonito. A ver, por ejemplo, aquí es la etapa final, bueno, hasta el punto que le quedaba un mes de vida, en que ellos estaban en un pueblecito llamado Issy-le-Bec, a donde fueron un poco a esconderse. Primero fueron las niñas y luego ellos a intentar un poco, en fin, pasar quedarse un poquito más perdidos, a ver si no llegaban hasta ellos, porque sí llegaron, ¿no? A ella le gustaba mucho concentrarse a escribir todos los días en sitios, pues a lo mejor como un parque, un bosque, había un bosquecillo cercano, el bosque de Malle, y ella se iba allí a escribir y miraba y decía, ¿cómo puede ser que el cielo tan inocente, que el mundo tan hermoso, mirando hacia abajo luego sea tan terrible lo que está pasando, ¿no? Y se entretenía en colores, como digo siempre, le interesaban los colores siempre hasta el final. Y por eso dice esta referencia, dice, estoy sentada sobre mi jersey azul. Por eso le hago este homenaje, porque es grandioso que siga viendo los colores, ¿no? En ese momento. Bueno, ya veis que no me interesa para nada ni el rostro, es todo un poco así, más bien sugerente, ¿no? Como si flotaran las hojillas. Hay una, bueno, aquí hay una abeja, porque de vez en cuando disfruto poniendo alguna cosa muy realista. Todo no, porque me aburriría, pero bueno, alguna cosita tiene su encanto poner el realismo. Pero más que nada es esa dignidad de estar hasta el final escribiendo, hasta el final, bien, de una manera que dignifica la especie humana, ¿no? Es decir, siempre que ha habido guerras, siempre ha habido gente, artistas, intelectuales, que hasta el final han hecho su trabajo de la mejor manera posible, de la manera más bella y más inteligente. Y eso, si hay una esperanza, es esa, que hasta el final haya personas con esa capacidad. Bueno, aquí, bueno, es el momento de la despedida de sus niñas. Por supuesto, no he querido ni que se parezcan a sus rostros, pero bueno, ella tenía una hija, era rubia, otra morenilla de pelo, y bueno, la ternura con la que las abraza y se pregunta qué dirán de mí mis hijas cuando crezcan, si es que no, si sobreviven, y piensen, qué torpe mi madre, ¿no? Me avisaron de que me podía ir, me avisaron que estaba a tiempo de irme a Estados Unidos o a Suiza, como hicieron otros muchos que se fueron a tiempo, y yo no me di cuenta, dije que no, que en Francia no podía pasar esto, que París era la cuna de la cultura, de los respetos sociales, y no hice caso, y podía haberme librado. Entonces, ¿qué pensarán mis hijas en el futuro? Es un pensamiento terrible. Bueno, ya está, estamos hacia el final. En un momento dado, en una de sus novelas y también en sus recuerdos, dice como si le hablara Sísifo. Por eso he elegido esta especie de piedra que sería en realidad un reloj inmenso, ¿no? Porque le dice para levantar, o sea, algo así, para levantar este peso tan enorme haría falta tu coraje, Sísifo. Se refiere a la Suite francesa. Dice, pero algo así como, no me falta energía, pero el esfuerzo o el trabajo es largo y el tiempo corto. O sea, ella ya está sabiendo que quería hacer cinco volúmenes para la Suite francesa y le daba tiempo a 2. Era muy consciente de ello. Pero cada día seguía levantando la piedra, ¿no? Aunque de noche se amargara y supiera lo que venía. Esto lo manifiesto, por ejemplo, aquí,
porque a ella le gustaba, en los momentos finales, cuando dejaba tranquilas a las niñas durmiendo la siesta, y a su marido, que bueno, que bebía más de la cuenta, también lo dejaba dormido, ella de pronto se iba al salón y se abrazaba a sí misma para darse ánimo, ¿eh? O sea que escribió con dignidad hasta el final y fue también una persona íntegra hasta el final, para que los suyos tampoco la vieran hundirse, ¿no? Este momento ya es después de, ya ella y el marido ya han fallecido en Auschwitz, y bueno, la tutora que tanto las quería las niñas se ocupó de librarlas de todo peligro, de tren en tren, salvándola por pueblos diferentes, por sitios de residencia diferentes, pero siempre con la consigna que Denise, que era la mayor, no entendía, pero solamente sabía que tenía que tener mucho cuidado, porque le decía, esconde la nariz, porque claro, los nazis tenían muy claro cuál es la fisonomía, ya sabes que tenían ellos sus rasgos definidos. Entonces ella no sabía qué pasaba, pero se escondía siempre, ¿no? Por eso quiero que sea un cuadro como muy agresivo para que duela, ¿no? Que ella sea una niña que no sabe qué pasa, solo sabe que tiene algo maldito, ¿eh? Y es bastante triste, sobre todo con lo que está pasando ahora. Quiero dejar claro una cosa. A ver, esta exposición se produce en un momento que sabemos todo lo que está pasando en Palestina, en Gaza. Yo la empecé bastante antes de que empezara la pandemia, un poquito antes, luego después la seguí un poco con la pandemia y por supuesto antes de todo lo que ha ocurrido. Pero no, lo único que manifiesto es la barbarie, el horror a la barbarie. Me da igual de dónde venga y no quiero ponerle apellidos, ¿vale? Me dolió tanto lo que pasó con los judíos como me duele ahora lo que pasa con Gaza. No me estoy manifestando en favor de... es decir, lo malo es malo, no necesita nada más, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí el homenaje, la serie que he hecho completa sobre la vida de Irene Nemirovsky, que son como 21 obras, 20 están presenciales y una es una reproducción porque se vendió la única vez que he expuesto esta serie ha sido en Hendaya, porque Irene, como digo, fue feliz en Hendaya y fue muy bien acogida. Entonces, bueno, esta obra me gustaba porque completaba mucho la serie, me gustaba que se mostrara y por eso la he reproducido, ¿eh? Y ahora pues me gustaría mucho mostraros también esta otra faceta, que es sobre la serie que nunca acabaré, bueno, acabará conmigo, pero es la serie que titulo Ver versos, porque leo poesía constantemente y, claro, al leer mucha poesía y soy pintora, lo natural es que me provoque ganas, ¿no?, de pintar sobre ella. Hay cuadros que me inspiran mucho poemas que me inspiran mucho para pintarlos como cuadros, otros me pueden gustar, pero a lo mejor no me sugieren una cosa pictórica, ¿no? Este es uno de bastante reciente factura y es un pequeño cuadro que significa mucho para mí porque es un homenaje que le hago a un poeta que ya falleciendo tan joven fue fantástico y que si hubiera podido vivir más habría hecho grandísimas cosas, ¿no? Es Pablo del Águila, un personaje increíble y un escritor que parece mentira que falleciendo a los 22 años tuviera ya esa madurez, ¿eh? Entonces me apetecía mucho hacer este pequeño y sentido homenaje. Y ya está todo esto de aquí, como pongo abajo, son los afectos perversos, porque siempre estaré pintando sobre versos. Y este, por ejemplo, es un cuadro sobre un poema de Teresa Gómez. Es un cuadro delicioso. Siempre que pinto sobre poemas, quiero que los poemas aparezcan. Quiero que tengo una especie de campaña en pro de la poesía, porque no sé por qué motivo la poesía parece que sigue siendo ajena a muchas personas, ¿no? Cuando en realidad te enriquece la vida y te asienta cada día, ¿no?, la experiencia vital y te ayuda muchísimas veces como una tabla salvavidas. Entonces, por eso siempre aparecerá el poema. Es una consigna que tengo yo. Bueno, este poema es muy lindo, por tanto, es como esa especie de momento de ternura, ¿no?, de que simplemente te tocas los dedos, las manos, ¿no?, y con eso lo dices todo. Y bueno, tiene una serie de simbologías que leyendo el poema se entiende, ¿no? Por supuesto, lo que importa es el ritmo, pero bueno, no podemos hablar más sobre técnica. Este es de un poemario completo de Gerardo Rodríguez, en que incluyo, como tantas veces, palabras como parte del ritmo del poema. Para mí las letras tienen una plasticidad, tienen una forma, ¿no?, de enriquecer el cuadro que no huyo de ello. O sea, hay que imaginarse, si no entendiéramos las palabras, lo que significarían como trazos. Así que juego mucho con el ritmo que me provoca.
Es esta cosa de que alguien uno sepa que siempre habrá alguien esperándote, alguien para sujetarte. Te pase lo que te pase, te caigas, siempre ahí. Y ese mensaje me parece muy hermoso dentro de todo el poemario, que se llama Anacronía. A ver, que no sé si lo he puesto aquí. Sí, lo puse, Anacronía. Y este es un cuadro de estos nocturnos, ¿no? De una pareja, se supone que en un coche se están diciendo cosas, ¿no? Entre el amor y el desamor y el creerte lo que digas y lo que no, por eso hay ese ritmo, ¿no? Y también la acompaño con la canción famosa Woman, ¿no? De John Lennon. Y bueno, como si se rozaran, ¿no? Es ese juego, ¿no? De un poco de sí, no, pero a lo mejor la noche es mentirosa, en fin. Habría mucho que hablar. Bueno, no he dicho que este poema es de Inmaculada Mengíbar, ¿eh? Bueno, aquí también está el poema, y este otro es de Antonio Jiménez Millán, otro poema que habla de la niebla. Y bueno, es como él escribe, ¿no? Siempre con esa forma un poco melancólica y maravillosa, ¿no? Quería expresar simplemente eso, ¿no? Esa neblina que nos envuelve. Y aquí en esta otra parte de la sala, como es tan grande, que da para todo, he incluido algunos cuadros de los que pinté a raíz de la lectura de La memoria poética de la Alhambra, que es un libro magnífico de José Carlos Rosales, que se ocupó de recopilar lo que tantos poetas que han visto la Alhambra, que han pasado por aquí sin ser a lo mejor de Granada, viniendo de lejos, han sentido por ella, ¿no? Y bueno, quería expresar mi visión de la Alhambra unida a la de los poetas, pero que no fuera la clásica, ¿no? Ya la Alhambra está muy pintada. Entonces, por eso aquí es justo ese pasadizo que va desde la puerta que aparece donde estuvo Washington Irving, ¿no? Ese recodo. Pues bueno, un juego de luz y de colores, y con esto tan significativo que todos reconocemos, ¿no? Los huequecitos que están. Con eso ya se sugiere un poco, ¿no? Quienes conocemos la Alhambra sabemos de lo que estamos hablando. Este es otro cuadro, bueno, es de mi queridísimo Ángel González, que habla del instante, el instante de luz, cuando ya se pierde la luz. Y también lo une con el amor, ¿no? Con el instante de amor, de que se vuelve alguien la cara y te mira. Bueno, fue un cuadro un poco difícil. Estos están hechos sobre un papel, un cartón especial, artesanal. En este poema el poeta hablaba de que se tiene que ir de Granada y que va a echar mucho de menos los árboles altos de la Alhambra, y por eso quise empaquetárselos, ¿no? Poner frágil, porque la naturaleza es frágil, y como darle el gusto de enviárselo, ¿no? Y en este cuadro me inspiró del poema este que habla del deslumbrarse de los brillos, de los azulejos, ¿no? Toda la magnificencia de la Alhambra, ¿no? Unido a recuerdos y a el último verso que dice, y los vivos azulejos. Entonces, haciendo como la rayuela, lo dejé que acabara en lejos, porque lejos es los recuerdos míos primeros de ver la Alhambra con mi hermana, y en fin, es una especie de juegos de veladuras, ¿no? Y este cuadro es correspondiente a un poema fantástico de Antonio Praena, como todos los que él hace, que habla de la taxista. Es una taxista que en un amanecer lo va llevando de vuelta a casa, ¿no? Y todo lo que siente, la complicidad, ¿no? Entre ese ratito pequeño, ¿no? de la taxista y esa complicidad que se produce dentro de un espacio, ¿no? Y por eso aparece un poco ahí esas miradas y la trenza, como dice, de la taxista. Y me pareció tan divertido y tan profundo a la vez, que bueno, lo recuerdo de haberlo hecho con muchísimo cariño. Bueno, pues nada más decir que esta exposición se inauguró hace ya días, fue el 25 de mayo, durará hasta el 12 de julio, es decir, que es una buena temporada. El horario es de 5 de la tarde a 9:30 de la tarde, de lunes a viernes, y bueno, está teniendo éxito, y yo creo que sería un placer para mí pensar que os gustaría verla, y si sois tan amables, puedo hacerme algún comentario en Facebook. Y bueno, y si estoy de los días que estoy aquí, pues compartir el rato, charlar amigablemente y bueno, compartir experiencias. Muchísimas gracias, ha sido un placer.